Buenas a todos, en este video veremos cómo conectar nuestra aplicación PHP en Laravel a MySQL. Una pequeña introducción que daré es que veremos diferentes métodos y ventajas y desventajas de esta conexión. ¿Qué requisitos necesitamos para seguir este video tutorial o video curso? Primero tenemos que tener conocimiento básico o avanzado o medio de MySQL. Me refiero a los comandos para ingresar datos, eliminar y demás, actualizar y demás comandos. El segundo requisito sería tener una base de datos ya existente en MySQL, ya que de esa forma acelero el tutorial directo al grano y no pierdo el tiempo creando base de datos. Tercer requisito, tener ya un conocimiento básico de PHP y de Laravel, tener por lo menos un proyecto base, un Hola Mundo, para empezar a trabajar en él. ¿Qué métodos existen para conectarse a MySQL desde PHP de Laravel? En este video conoceremos los tres métodos, pero solo mostraremos dos métodos. El primer método es conexión a MySQL mediante PHP puro. Segundo método, conexión a MySQL mediante PHP usando los modelos que proporciona Laravel. Tercer método, usando las clases que proporciona Laravel. Bien, comenzando con el video, pues primero más que nada nos aseguraremos de tener nuestro servidor SAM corriendo nuestra base de datos MySQL y obviamente tener datos ya escritos. En mi caso yo tengo una tabla que se llama clientes y ahí tengo varios datos que usaremos para hacer la prueba en este video. Y como segundo debemos tener listo un proyecto base donde escribiremos el código Laravel. Bien, para comenzar con la conexión, pues primero tenemos que configurar nuestras variables de entorno, que sería en Laravel. Para configurar la variable de entorno sería en el archivo .env. Tenemos que ir a este archivo y aquí tenemos que configurar qué tipo de base de datos es, el usuario, la contraseña, qué base de datos es, el puerto y el host. Configuramos todo esto. En mi caso ya está todo correcto, sería nomás cambiar el nombre de la base de datos. En mi caso la base de datos no tiene usuario ni contraseña, sino que está directamente con un usuario libre que sería el root y sin contraseña, así que lo dejo ahí. Configuran esto según su base de datos, el nombre de su base de datos y estaríamos listos para empezar. Y sin más que decir, empezamos. Primer método. En el primer método usaremos lo que son los modelos que proporciona Laravel. Estos modelos que proporciona Laravel nos ayudará a administrar mejor nuestra tabla de la base de datos, ya que cada uno de estos modelos tiene métodos que podemos acceder para llamar datos más fácilmente. Como en mi caso voy a obtener los datos de la tabla clientes, entonces voy a crearme un modelo que se llame cliente. El nombre no tiene que ser exactamente como la base de datos, pero por referencia sí le pongo clientes. Para crear un modelo en Laravel tenemos que estar en la carpeta mediante el comando. Bien, para crear modelo usamos el comando php artisan make model y el nombre del modelo. En mi caso va a ser clientes. Le damos intro y se creará el modelo. Ahora si nos vamos a la carpeta app models y pillaremos el modelo que será el que nos ayudará a hacer la consulta en MySQL. Y teniendo esto ya, voy a crear una petición de modo get. La ruta tendrá de nombre clientes y este nos devolverá un pequeño mensaje. Y aquí va a devolver solo un mensaje que va a decir aquí se devolverá clientes. Después de la ruta lo que tenemos que hacer es crear el controlador. En este caso voy a crear un simple controlador llamado MySQL controlador. Le crearemos un método que se llame traer clientes. Esto va a traer todos los clientes.
Bien, ahora en mi petición get voy a llamar el método de esa clase, y eso se hace escribiendo la ruta completa de esa clase más un arroba y luego el nombre del método. Hay diferentes formas de hacer esto. Por ejemplo, si podemos crear un controlador invocable, pues se puede invocar de otra manera, o también podemos usar el use. En este caso pues vamos a llamarlo solo por la ruta completa y arroba y el nombre del método. Y enseguida esto nos tiene que devolver el mensaje que está en el método PHP. Lo probamos y veremos que así es. Y en efecto así está. Ahora ya tenemos listo la ruta al controlador. Ahora ¿qué debemos hacer? Tenemos que llamar el controlador al model. Para traer todos los datos podemos simplemente poner el nombre del modelo, que sería clientes, y el método HAL. Pero si corremos esto tal cual nos va a dar un error porque nos falta declarar de dónde viene este modelo. Lo declaramos aquí con un use, con la ruta. Guardamos y probamos otra vez. Y ahora nos sigue dando error. ¿Y esto por qué? Vale, esto fue algo que me equivoqué al principio, que dije que el nombre del modelo no influye, pero en realidad sí influye. Es que mi tabla se llama cliente sin S, pero aquí el modelo está adaptando clientes. Si yo le cambio el nombre a esto, le pongo solo cliente y también al modelo le pongo cliente, igual me va a dar sigue error. ¿Y esto por qué? Vale, este es un bug, por así decirlo, de Laravel, o un modo que este framework opera, es que a todos los modelos que no les pongas el nombre de la tabla, pues automáticamente siempre le va a agregar una S al final. Y esto te lo compruebo. Por ejemplo, aquí voy a crear otro modelo que se va a llamar solo auto. Ahora en mi mismo controlador voy a llamar a ese método, a ese modelo auto, y voy a ordenarle que me traiga todos los datos. Y aquí igual me va a dar el mismo error, que no existe la tabla, pero aquí me dice autos con S al final, aunque yo en realidad lo he creado como auto sin S. Como ven, este es un pequeño problema de Laravel, que automáticamente cuando creamos un modelo vacío, un básico, siempre le agrega una S al final del modelo, como si del nombre de la tabla, para llamarlo. Y bueno, yo creo que esta es una automatización que le pusieron ellos, que no lo veo tan práctico, pero es como que ellos dan de cuenta que todas las tablas siempre tendrán una S al final. Pero bueno, ¿cómo arreglamos esto? Para arreglar esto hay que sobreescribir el nombre de la tabla del modelo. Básicamente tenemos que agarrar la variable y renombrarlo. Bien, pues aquí lo que haremos será asignar las variables. Bueno, y básicamente aquí lo que haremos será asignar las variables, o más bien sobreescribirla, y le pondremos el nombre de la tabla, y también de paso pondremos el nombre de la columna de la llave primaria. De esa forma pues les facilitaremos trabajo al modelo y podrá hacer las consultas mejor. Y si probamos esto, pues vemos que al cargar ya nos devuelve todos los datos. Nos lo devuelve en un archivo JSON. Bueno, en realidad nos está devolviendo los datos puros como un JSON. Obviamente esto no lo vamos a mostrar directamente en la respuesta, pero si así lo quieren lo muestran, pero esto más lo vamos a utilizar para cargar las vistas. Por ejemplo, si tienen una lista de productos, pues solamente tendrán que cargar esto en una vista y saldrá toda la lista de productos. Ahora vamos a ver qué más cosas podemos hacer con esta clase modelo. Vamos a hacer una consulta pero usando un where.
vamos a traer todos los clientes que se apelliden Rodríguez. Probaremos y como ven, aquí me está trayendo solo los clientes que tienen de apellido Rodríguez. Ahora vamos a hacer otra petición, otra consulta al MySQL. Bien, aquí vamos a hacer la misma consulta, pero solo vamos a traer la primera coincidencia. Como ven, los modelos en Laravel nos facilitan muchas cosas. En vez de andar escribiendo comandos de MySQL como lo hacemos en PHP puro, pues aquí nos ayuda esta clase. Y de esta forma es que el framework Laravel nos puede facilitar el trabajo. Con este modelo podemos hacer todas las consultas posibles, como insertar, modificar, borrar, adicionar, etc. Solo basta con que busquen la documentación. De esta manera es que los frameworks nos pueden ayudar. Yo antes lo hubiera pensado hacer un servidor en puro Java, sin ningún framework, a puro Java, obteniendo el MySQL result set, la conexión, etc. Pero la verdad es que yo les recomiendo que usen siempre un framework. Si ustedes saben solo puro un lenguaje, un framework les va a ayudar a trabajar mejor. Aparte que su entorno de trabajo se les va a hacer más cómodo por el orden de las carpetas y demás variables de entorno, pues les facilitará la comprensión. Bien, otra cosa que quiero decir es que si no saben cuál método usar, pues simplemente pueden ir a la página de Laravel y buscar ejemplos. Ahí está la documentación y hay varios ejemplos que uno puede usar en su consulta MySQL usando modelos. Vamos a insertar un dato y para insertar un dato vamos a usar esto. Bien, aquí leyendo la documentación de Laravel, busqué para insertar y nos dice que para insertar un dato hay que instanciar la clase, pues la columna y la variable, y después de eso a la misma clase, al mismo objeto que instanciamos, tenemos que llamar al método save o guardar. De esa forma se va a insertar el dato a la tabla. Aquí lo que veo interesante es que si usted no le pusiera el nombre a la tabla, pues aquí mismo lo puede instanciar. Pero como nosotros ya lo tenemos instanciado, pues solo pondremos el nombre de la columna y sus valores, y luego llamaremos al método save para guardar. Aquí voy a poner un nombre genérico, algo genérico, y probaremos a guardar el dato. Bien, pues aquí estoy intentando insertar según la documentación, y al insertar los datos, pues de esta manera, instanciando el modelo, asignarlo de las variables, la columna con su valor y llamando al método save para guardar, ocurre un error. Y este error, ¿qué pasa? Aquí el MySQL nos está diciendo que la consulta está queriendo agregar otras 2 columnas extra. Este error yo no sabía la verdad cómo arreglarlo, así que tuve que buscar y al parecer existe una variable llamada timestamp, que yo creo que Laravel, por querer automatizar esto de los datos del tiempo y demás, pues tiene activado esto. Así que hay que desactivar esta variable, poner en falsa para que no se agreguen esas 2 columnas extras. En mi caso esto me parece un problema, ya que Laravel en su documentación en ningún momento lo ha mostrado. Así que tuve que buscar en internet y afortunadamente en Stack Overflow pillé esa solución y funciona perfectamente. Existen 2 maneras de asignar falso esta columna. La primera sería directamente donde asigna la variable al instanciar, y la segunda sería directamente en la clase, reemplazando la variable como pública. Yo lo veo más conveniente la segunda.
Y el segundo método, que será directamente usando la clase db, creo que lo dejaremos para otro video.